El tema a tratar se titula Hepatitis A y B. Hepatitis. Su definición indica enfermedad inflamatoria del hígado. Puede ser ocasionada por infecciones bacterianas, virales, parasitarias, también por causantes exógenos, principalmente el alcohol, fármacos, toxinas y procesos autoinmunes. La hepatitis viral resalta que es la más frecuente presentación en el mundo, particularmente en los países subdesarrollados. México no queda fuera. Se han observado, pues, en encuestas serológicas a menores de 15 años, que es responsable del 95% de los casos, pues, de afección hepática. Tenemos que hacer un desglose. Existen varios tipos de virus que ocasionan la hepatitis, pero principalmente hablaremos del A y del B. El virus de hepatitis A, pues pertenece al grupo picornavirus de los enterovirus. ¿Y qué tiene este de carácter especial? Nos ejemplificamos en que su genoma es ARN y es de cadena simple. Por lo tanto, básicamente entra, se replica rápido en citoplasma y se elimina. Y este, pues, será agudo, con una transmisión principalmente por vía fecal-oral. Se transmite a través de agua o alimentos contaminados. Su contraparte, el virus de la hepatitis B, es un virus de doble cadena que pertenece, pues, a la familia Hepanaviridae y al ser doble cadena tiene una estrategia más compleja. Le permite persistir en el cuerpo, integrarse al núcleo y causar una infección, pues, más grave, en todo caso, una infección crónica, con una transmisión que es vía parenteral, sexual o perinatal, simplificando que es sanguínea. Destacando que en los dos, tanto A como B, su mecanismo de inflamación es causada por su respuesta inmunitaria de linfocitos T, CD8. Estos reconocen hepatocitos infectados y los destruyen. Queda como resultado, pues básicamente que en los dos haya un aumento de bilirrubina. ¿Qué es lo que indica el aumento? Los hepatocitos inflamados no lo están excretando bien. Hay un aumento de aminotransferasas, donde pues básicamente se libera el plasma cuando indica que hay una lesión en la membrana del hepatocito. Y si hay mayor elevación, este quiere decir que es más severo el daño que puede estar causando. Hay una disminución leve de colinesterasas, donde es un indicador que no hay una correcta capacidad de síntesis hepática. ¿Y a qué me refiero? Va acompañado con la disminución de albumina. Indican pues una dilución si hay retención de líquidos o edema, provocando que haya una falla en la síntesis de proteínas. Y únicamente en la hepatitis B, el tiempo de protombina aumenta, midiendo el tiempo que tarda el plasma en coagular. Podemos ver al lado derecho con una tinción a nivel histológico, con ojo microscópico, el hepatocito, bueno, varios tipos de hepatocito. Y aquí vamos a destacar que debido a la inflamación, pues hay presencia de tres principales componentes que nos van a desencadenar a que nosotros después tengamos pues un cambio en el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? A nivel mitocondrial puede haber un edema, una disfunción en el metabolismo energético celular. Quiere decir que el intercambio iónico está alterado y por lo tanto va a haber una pérdida de ATP. Esto puede indicar y es básicamente un signo temprano de daño celular reversible. También se observan lisosomas con edema. Refleja una activación de procesos autofágicos. Puede indicar que haya inicio de necrosis u apoptosis. Y por último, hay presencia de globos hialinos en sinusoides. ¿Y qué son estos globos hialinos y por qué son los que más son importantes a considerar? Es porque son los indicadores de que hay acumulación anormal de material proteico, principalmente ocasionando una alteración en la permeabilidad endotelial. Por lo tanto, se resume que si el cuerpo de manera endógena está preparando pues cambios y que el hepatocito, pues como ya se dijo, no hay correcto
intercambio de ATP, hay pérdida de ATP, hay edema, necrosis, apoptosis y hay acumulación de material proteico. Está presentando que haya factores exógenos como la alimentación que deben de ser modificados e implementados, donde pues hablaremos más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el cuadro clínico. Bueno, en este caso, bueno, nada más como para volver a reiterar un poquito lo que dijo mi compañera con respecto al cómo se transmite. Bueno, en este caso, pues, bueno, el A se va a transmitir principalmente por alimentos, agua contaminada o igual la falta de higiene, pues, en estos alimentos. Y esta, pues, principalmente dice que es como por contacto directo, ¿no? De una persona infectada. En el caso de la hepatitis B, esta pues se transmite por sangre o por vía sexual o por madre e hijo durante el parto. En este caso, bueno, en algunas bibliografías aparece que el A y el B sí se transmiten por ambas vías, por ambas vías, bueno, por vía sexual y por sangre, pero es, bueno, es como más frecuente que en la B se contagie por estas vías que la A. Entonces, bueno, y a pesar de que ambas tienen como un cuadro clínico, una transmisión diferente, estas pues sí van a compartir, a pesar de eso, una sintomatología similar, ¿no? En este caso, pues bueno, puede haber ictericia, el cual pues va a ser un acúmulo de, de bilirrubina. En este caso, pues recordemos que pues la bilirrubina pues es un producto obviamente pues de desecho, ¿no? Pero en este caso, pues como el hígado deja de hacerlo por lo mismo de que estos hepatocitos van a dejar de desechar esta sustancia por el daño que están sufriendo, entonces, obviamente esto va a llevar pues a que haya un acúmulo y se acumule tanto que obviamente pues va a ocasionar que esto pase a torrente sanguíneo y esto pues obviamente pues se va a empezar a esparcir pues por todo el cuerpo, por así decirlo. Y esto se va a empezar a manifestar principalmente pues obviamente por medio de la piel, ¿no? Por esa coloración. En algunas bibliografías también tienden a manejar el hecho de que algunos pacientes pueden presentar sintomatología a nivel del sistema nervioso central. En este caso, pueden llegar a haber convulsiones, pueden empezar a ver fallas en algunas funciones cerebrales superiores y también pueden llegar a tener una pérdida de memoria. Esto ocasionado por, obviamente, igual, ¿no? Por la misma acumulación de esta bilirrubina que va a empezar a ver en el cuerpo. También en algunas mencionan que, pues bueno, algunos pacientes también van a presentar cansancio. En este caso, pues obviamente va a ser dada por la misma infección que va a haber en el cuerpo o también se puede dar porque va a haber obviamente, pues por esta infección se va a empezar a dar una mala administración de glucosa, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Entonces, esto obviamente pues va a empezar a ocasionar que el paciente empiece a sentir cierto cansancio, eh, pues sí, en el día. Bueno, también vamos a tener fiebre, náuseas o vómito. Esto principalmente, pues bueno, se va a dar, pues obviamente por la misma infección que va a haber dentro del cuerpo. Obviamente, cuando empieza a haber este daño en los hepatocitos,
el cuerpo activa este sistema, nuestro sistema pues inmunológico, y pues como que lo empieza a poner obviamente a tope. Entonces, pues obviamente empieza a ocasionarnos esta fiebre. eh, y pues las náuseas y vómito, pues aparte de, a lo mejor porque empieza a haber un aumento de temperatura en el cuerpo, principalmente pues se da porque va a empezar a haber obviamente una inflamación en este abdominal, y esto pues obviamente empieza a ocasionar que el paciente empiece a tener estos síntomas. Eh, y bueno, este dolor abdominal pues principalmente pues obviamente se va a dar del lado derecho, y en algunos se menciona que incluso al momento de tener este dolor abdominal, el paciente puede llegar, o sea, ya como en casos muy extremos y pues no se da mucho, pero sí puede llegar a haber ocasiones en el que el paciente, obviamente, eh, por esta inflamación que le está ocasionando el hígado, empieza pues a haber una pérdida, ¿no? Anormal de peso, porque el mismo dolor abdominal hace que el paciente pues no quiera ingerir alimentos porque pues tiende a inflamarse un poquito más el estómago cuando comemos. Entonces, el dolor a veces tiende a ser pues un poquito no tan soportable, que el mismo paciente empieza a tener esta pérdida de peso eh, por, por el mismo cuadro clínico que empieza a tener. También vamos a tener la acolia. En este caso, pues bueno, es un decoloramiento de evacuaciones. Este principalmente pues va a ser, ¿no? Igual, ocasionado por la bilirrubina, ya que pues bueno, obviamente el hígado se, se encarga pues de desechar eh, esta sustancia por la orina, ¿no? A través de pues la vesícula biliar y todo eso, pero pues obviamente como no sé, ya es mucha bilirrubina, el cuerpo pues entonces tiende a tener este decoloramiento de evacuaciones. También vamos a tener la coluria, que es la orina oscura. En este caso, va a ser igual, obviamente, un exceso de bilirrubina. Esto, pues, obviamente, como ya el cuerpo empieza a tener mucho acumulamiento de esta, pues, el cuerpo, pues, ya lo desecha por medio de la orina, ¿no? Que, pues, obviamente no es normal. Entonces, empieza a haber esta coloración. Y, y Bueno, ahora veremos cuáles son las modificaciones en la dieta. Como primer punto, tenemos que la dieta debe ser fraccionada. Esto quiere decir que de 5 a 6 tiempos al día. En la hepatitis viral, los hepatocitos van a sufrir de necrosis y de disfunción metabólica, haciendo de este modo que el hígado pierda su capacidad para manejar grandes cargas de nutrientes debido a que hay presente una inflamación, lo cual va a afectar la síntesis de bilis y de enzimas, así como el metabolismo de macronutrientes. Eh, Al momento de fraccionar la dieta, se van a evitar que se tengan sobrecargas digestivas que estimulen excesivamente el flujo portal y la actividad hepática. Además, va a disminuir el riesgo de náuseas, vómito o hipoglucemias, ya que la glucogenólisis hepática también se va a ver comprometida. Como segundo punto, tenemos que se debe de tener un aporte calórico adecuado, ya que durante la hepatitis el cuerpo entra en un estado hipermetabólico leve moderado por el proceso inflamatorio. La síntesis de glucógeno, lípidos y proteínas se va a ver disminuida, lo que va a hacer que se predisponga a que se haga un catabolismo muscular si es que no se cubren adecuadamente las necesidades energéticas. Una dieta que sea normocalórica o ligeramente hipercalórica, esto va a depender del estado nutricional que se tenga previo. Evita que la degradación proteica y proporciona sustratos para la regeneración hepática, como lo son el ATP, el NADP, los aminoácidos esenciales, entre otros.
Además, la glucogenólisis puede verse alterada, por lo que es vital que se aseguren energía constante con hidratos de carbono que sean complejos. También tenemos que se tiene que hacer una reducción de grasas saturadas, ya que requieren una adecuada emulsificación por bilis y acción de lipasas pancreáticas, que son procesos en los que el hígado tiene participación directa. En la hepatitis hay menor producción de sales biliares, afectando la digestión y la absorción lipídica. El exceso de grasas saturadas puede inducir esteatosis hepática, que esto es una acumulación de triglicéridos en los hepatocitos, aumentando el estrés oxidativo, la lipoperoxidación de membranas celulares y exacerbando la inflamación. Por eso es que se prefieren lípidos insaturados en cantidades controladas, que además van a ayudar a que se module la respuesta inflamatoria, por ejemplo, el omega 3, y no generan metabolitos tan tóxicos. También tenemos la eliminación total del alcohol. Bueno, el etanol se metaboliza principalmente en los hepatocitos mediante la enzima alcohol deshidrogenasa, que convierte el etanol en acetaldehído, una molécula que es altamente tóxica que genera radicales libres y peroxidación lipídica. Luego la aldehído deshidrogenasa lo transforma en acetato que entra al ciclo de Krebs. En la hepatitis, este sistema está sobrecargado o bien dañado, por lo que el acetaldehído se acumula, lo que promueve una necrosis celular, una inflamación persistente y el riesgo de fibrosis. Además, el etanol inhibe la oxidación de ácidos grasos, lo que favorece la acumulación lipídica intrahepática. Por todo esto que mencioné, el alcohol se considera una sustancia que es hepatotóxica directa y está contraindicada totalmente durante y después de la infección. Bueno, como sexto punto tenemos a una hidratación adecuada, pero esto solamente hay que tomarlo en cuenta cuando el paciente ya está en un grado más alto de esta inflamación y que ya comienza a no funcionar correctamente el hígado y no puede producir algunas proteínas que se encargan de el equilibrio osmótico, como es la albúmina. Este, en este caso, cuando ya comienza a haber una retención de líquidos, no se comienza a limitar un poquito la ingesta de agua, llegando de 4 a 6 vasos. Y también, como adicional, también se limita la ingesta de sal, nada más máximo 5 gramos al día. Como siguiente punto tenemos añadir a la alimentación antioxidantes naturales. ¿Por qué? Bueno, estos ayudan a prevenir hígado graso, a reducir la inflamación o que a detenerla un poco. En cuanto a los alimentos que se recomiendan para este tipo de dietas, son las nueces principalmente, ya que contienen, además de antioxidantes, contienen grasas insaturadas y vitamina E. En estos tipos de alimentos tenemos, por ejemplo, a la espinaca, a los pimientos, a la manzana y al arroz. Bueno, como siguiente punto tenemos a evitar alimentos y azúcares ultraprocesados. El consumo de este tipo de alimentos nos lleva a un consumo alto de azúcares y grasas que son pues saturadas. Este tipo de grasas son muy difíciles de digerir y lo que hacen es que se van acumulando en el hígado y lleva a posteriores patologías, como por ejemplo un síndrome metabólico, un colesterol alto, glucosa alta, bueno, riesgos de cirrosis, además de que, pues, este tipo de alimentos son bajos en fibra. También, como ya lo habíamos mencionado, pues no se puede quitar completamente de la dieta de un solo golpe, sino que tiene que ir reduciéndose poco a poco hasta completamente evitarlos. Como siguiente punto, tenemos moderar el consumo de fibra, ya que, bueno, si bien tiene sus pros, la fibra, como por ejemplo que evita la hiperlipidemia, ya que pues reduce el nivel de colesterol en sangre, disminuyendo su absorción. También se recomienda bajar los niveles de consumo de fibra. También esto depende de si la inflamación es aguda o grave. Cuando es aguda la inflamación, se recomienda el uso moderado, pero cuando ya es grave, se recomienda reducir el consumo. ¿Cuáles alimentos son recomendados para este tipo?
Por ejemplo, los cereales integrales como el pan integral, la pasta integral, que pasta integral no es lo mismo que la pasta que nosotros consumimos diariamente, que esa es la pasta blanca, ya que este tipo de pastas, por su proceso de cocina, pierde sus componentes fibrosos. Entonces se recomienda una pasta integral. También está la avena, la manzana y algunas frutas, pero estas frutas deben de comerse sin cáscara, sin piel, y de igual forma las verduras, se les debe de quitar la piel. Por último punto tenemos el evitar alimentos irritantes. Se recomienda evitar este tipo de alimentos para proteger al hígado de sobrecargas o una inflamación. En este punto tenemos alimentos muy grasosos o picantes. Con grasas, pues obviamente nos referimos a las grasas saturadas y grasas trans, eh, por lo que se recomienda suplirlas por otro tipo de grasas que son insaturadas, como por ejemplo las que contienen las nueces, el aguacate, pescados como el atún y el salmón, y pues también las bebidas estimulantes, algunas es recomendable quitarlas por completo y otras simplemente reducir su ingesta, como por ejemplo el café y el té negro, ya que, bueno, encontré algunos artículos que decían que el té negro tiene pues beneficios para el hígado, pero simplemente no se debe de consumir más de una taza al día, al igual que el café, porque si no ya se vuelve hepatotóxico. Y por último, pues también tenemos el eliminar el consumo de alcohol, como ya lo había mencionado mi compañera. Bueno, ahora hablando de de los macronutrientes, su distribución en un paciente con hepatitis A o B que esté en fase aguda debe estar diseñada para que se proteja el hígado, se eviten sobrecargas metabólicas y se apoye la regeneración hepatocelular. Y bueno, teniendo en cuenta la fisiopatología hepática de los requerimientos bioquímicos que se necesitan, la tenemos de acuerdo al siguiente cuadrito que se muestra. Y es que los carbohidratos deben corresponder al 50%. Estos son modificables ya que es dependiendo del estado en el que se encuentre cada uno de nuestros pacientes. El 45% va a corresponder a los complejos, que son como el arroz, la avena, la papa y las frutas. Y del 5 al 10% en simples, como son las fuentes a evitar, que son azúcares refinadas y los dulces. Se aumentan los carbohidratos complejos porque son la principal fuente energética, lo que evita el catabolismo muscular y proteico. Y también evitar los simples en exceso va a disminuir el estrés pancreático y la hiperglucemia, que puede aparecer si hay disfunción hepática en la gluconeogénesis o glucogenólisis. Pasando a las proteínas, tenemos que debe de haber del 15 al 20% y se puede consumir hasta 1.2 o 1.5 gramos de gramos al día, eh, correspondiendo un 10% al vegetal y un 9 a 10% al animal, pero estas deben ser de alta calidad. Se mantiene este porcentaje o incluso se puede aumentar ligeramente, ya que pues esto implica el estado nutricional y el daño hepático que se tenga para preservar principalmente la masa muscular. Las proteínas animales deben ser de alto valor biológico, como lo son el pescado, el huevo, lácteos bajos en grasa y para que se facilite la síntesis hepática. Los vegetales nos van a ayudar a reducir la carga nitrogenada en casos más graves y van a favorecer la digestión con menos residuos tóxicos. En cuanto a los lípidos, tenemos que debe de tener un 30% de la dieta total, con menos del 7% de consumo en saturadas y un 15 a 18% en insaturadas, que son las mono y las poli. Se reducen las grasas saturadas porque el hígado inflamado no emulsifica ni metaboliza bien los lípidos por alteración en la síntesis y la secreción de bilis, como ya se mencionó anteriormente. Y se mantienen grasas insaturadas, que son aceites vegetales y el omega 3,
que son menos demandantes para el hígado y pueden tener efectos que sean antiinflamatorios. Y se deben evitar las frituras y los embutidos. Bueno, en cuanto a los micronutrientes, primero se debe de realizar un análisis para hacer principal enfoque en los que se reducen o hay una deficiencia y son de importancia pues para esta patología. Entre los principales tenemos al zinc, que este micronutriente se reduce en una inflamación aguda de la hepatitis, afectando su capacidad de regeneración. Este micronutriente principalmente se encuentra en cereales integrales, en lácteos como la leche, el queso y el yogur. Em, También tenemos el selenio, que generalmente en este tipo de patologías igual hay una deficiencia que debilita el sistema de defensa antioxidante del hígado, aumentando el daño oxidativo, además de que dificulta la recuperación de la hepatitis. Este principalmente se encuentra en mariscos como el atún, el salmón y la sardina. También en frutos secos como las nueces, en verduras como la espinaca y el champiñón, y también en cereales como el espagueti integral y el arroz integral. Por último, tenemos también a la vitamina D, ya que esta tiene pues funciones antiinflamatorias y antifibróticas. Es decir, que modula respuestas inmunitarias ante agentes infecciosos como es el virus de la hepatitis. Esta se encuentra principalmente en pescados, como igual el atún y el salmón, y en la yema de huevo, aunque esta no es muy recomendable, pues por su alto contenido de colesterol y división celular. Y bueno, creo que eso ha sido todo de nuestra parte.